pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. ¿No hay un pintor que pintara angelitos de mi pueblo? Yo quiero angelitos blancos con angelitos morenos. Ángel de buena familia, no basta para mi cielo. Si queda un pintor de santos, si queda un pintor de cielos, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con su ángel de perla fina, con su ángel de medio pelo, con sus ángeles catires, con sus ángeles morenos, con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por las barriadas del cielo. La historia de los ángeles. Hoy, ¿cómo los representamos? Hola, hoy abrimos este episodio con el poema Píntame angelitos negros de Andrés Eloy Blanco, en la voz de Solani Valdelamar. Escogimos este poema porque hoy vamos a hablar de la representación de los ángeles en diferentes culturas y a través del tiempo. Empecemos con la artista visual Irma Strauss. Bueno, la representación de los ángeles es una cuestión de afinidad y origen. El origen, como comentábamos varias veces, es judío, y para los cristianos que somos derivados del judaísmo, pues la representación de ángeles es perfecta. Toda esta historia angélica es perfecta. Nos adaptamos a ellos de tal forma que el cristianismo y el catolicismo son los que más representan gráficamente, pictóricamente, artísticamente a todos los ángeles del cielo, y a los querubines y a los serafincitos, y hemos pintado a Nuestra Señora rodeada de ángeles, y hemos pintado a Jesús siendo llevado por ángeles al cielo, y los ángeles forman parte de la cultura artística del cristianismo en todas sus facetas. Lo que dice Irma lo podemos corroborar en las iglesias católicas, pues encontramos a los angelitos en todos lados, en la medallita, el almanaque, la vela, la pintura, la escultura, en fin. Pero es que realmente esto está avalado por la Iglesia Católica. Los ángeles dicen que tienen alas, que tienen espadas. No, son simbolismo, porque si son seres espirituales son simbolismo. Las alas significa obviamente que vuelan, que no tienen peso, que son libres, ¿sí? San Miguel tiene una espada por el poder y autoridad. La espada es sinónimo de autoridad, ¿sí? Sinónimo de poder. Igual el ser humano, si no tiene imagen, no visualiza perfectamente lo que es. Entonces, por eso colocamos los ángeles y los arcángeles con estas imágenes. Hay más bien un debate entre los filósofos judíos, pues la Torá es un poco ambigua al describir a los ángeles, pues no se sabe muy bien si pueden tomar formas tridimensionales o si se quedan como seres sutiles plenamente metafísicos. Lo que sí sabemos es que para poder lograr percibir a los ángeles se necesita una sensibilidad muy grande. Bueno, en la religión islámica, por su tradición, ellos no representan nada que haya sido creado por Dios o que forme parte de Dios en cosas hechas por el hombre. Entonces ellos no aceptan que se pinte un ángel, ni que se pinte imágenes de Mahoma, por ejemplo, pero tampoco aceptan que se pinten flores, que se pinten pájaros, que se pinten animales o personas, porque todos somos parte de la creación. Entonces es una cuestión cultural, aun cuando el origen del Islam también es judío. No hay, digamos, herejía, hay dogmas y prohibiciones. Para complementar lo que dice Irma Strauss, el imán Ahmad nos va a contar por qué el Islam no tiene representación de los ángeles. De acuerdo con el Islam, el mundo de los ángeles es un mundo de los invisibles, y por eso nadie puede imaginarse, por ejemplo, cómo son para tratar de retratarlos, de dibujarlos. No se puede hacerlo porque no se trata de permitido o prohibido, sino porque será una gran mentira imaginar, por ejemplo, a los ángeles, imaginarse que los ángeles, por ejemplo, tienen cierta forma, ¿no? Sin embargo, sí tienen una noción de cómo se ven los ángeles. Se cree
se cree en el Islam de la existencia de, por ejemplo, del concepto de alas para los ángeles, etc. Sí, también se cree esto en el Islam, pero no podemos imaginar qué tipo de alas, qué tipo de lenguaje empleado en los textos que se referían a la existencia de alas de los ángeles, etc. Sí. La terapeuta angelical Adriana Velandia nos cuenta sobre más representaciones de los ángeles. La manera en que nosotros podemos ver o interpretar a los ángeles está muy dada por la manera en que nosotros los concebimos. Entonces, creo que todos desde pequeños hemos visto las ilustraciones donde están los ángeles con sus alas y con su aureola y rodeados de luz. Entonces, el ángel, al ser una energía divina, al ser un rayo de luz divina, se acerca a nosotros, pero yo ¿cómo lo interpreto? Lo interpreto como siempre lo he visto, para que mi conciencia pueda acceder a él y pueda, digamos, interactuar con él. Muchas personas sencillamente ven los ángeles como esferas de luz. Otras personas dicen, no, yo sí lo veo con sus alas y con su aureola. Otras personas no llegan a verlos, pero los escuchan. Otras personas los sienten, como es mi caso. Otras personas sencillamente sienten cosas. O sea, hay gente que dice que cuando un ángel está cerca, tú puedes percibir un olor de rosas o el sonido de unas campanas, o te dejan plumitas blancas por ahí. Entonces, más allá de cómo tú lo interpretes, es que tú estés abierto a escucharlo. Si tú dices, voy a pedir que se acerque a mí, que cuando estén los ángeles conmigo yo pueda, digamos, verlos, pues muy seguramente vas a desarrollar la capacidad y los vas a poder ver. Hay personas que dicen, no, yo quiero que me deje una plumita siempre que esté conmigo y así yo voy a saber que él está ahí. Entonces, como que tú creas esa manera de comunicarte con él. Pero definitivamente desde el inconsciente colectivo nosotros tenemos pues ya esa programación de que un ángel es un ser lumínico, con alas y con aureola, y siempre transmitiendo amor y luz divina. Ya sabemos que los ángeles llegaron a América desde España súper visualizados, pero Irma Strauss nos cuenta otros secretos. Bueno, en la época colonial, cuando llegaron los sacerdotes que iban a evangelizar todos los pueblos originarios, ellos trajeron la Biblia, trajeron el catecismo, trajeron todos estos libros con los cuales nos iban a enseñar a nosotros aquí la nueva religión. A la par que llegó la Biblia canónica, también algunas personas empezaron a traer los evangelios apócrifos, que eran conocidos como los evangelios prohibidos. Empezaron muchos de estos artistas no solamente a representar, digamos, los ángeles de la Biblia como San Gabriel o San Miguel o San Rafael, sino que empezaron a representar también a todos estos otros ángeles que aparecían en los libros apócrifos. Por otro lado, muchos artistas pues pintaban a los ángeles como seres iluminados y les ponían muy poca ropa. Ustedes se podrán imaginar el escándalo en esta época, donde pues lo que permitía la iglesia y lo que permitían los padrecitos eran estos angelitos tapados, donde solamente se les veían las puntas de los dedos de los pies, casi que no se les veía el cuello, porque les ponían el cuello hasta aquí, las mangas largas. Eran unos ángeles con muchísima tela, representados en toda clase de formas, porque los representaron con vestidos indígenas, los representaron no solo a los ángeles, sino también a la Virgen y a todos estos personajes, los representaron de muchas formas, pero siempre muy tapados. Por lo tanto, todos estos ángeles semidesnudos y todos estos ángeles que no pertenecían a los libros canónicos, sino que pertenecían a los evangelios apócrifos. Entonces, poca ropa y apócrifo, desaparecido. Los quemaban, los rompían, los botaban, hacían grandes pilas de incendio. Mucho de este arte pues se perdió, porque no es que fuera vetado, es que estaba prohibido. Y lo encontraban, así fuera por casualidad, de cualquier forma, y lo desaparecían. El ufólogo Eduardo Paz nos explica que realmente en estas representaciones gráficas de los ángeles hay mucho conocimiento plasmado. ¿Por qué los ángeles son mostrados como seres alados? Empecemos a pensar algo muy anterior, incluso quizás a los sumerios.
En el Kurdistán se encontraron unos restos de personas alrededor del año 9000 o 10.000 a.C., en el cual las personas eran enterradas con aves o con maneras en las que se notaba que habían colocado a las aves como si fueran extensiones de esas personas, como si eso le diera la capacidad de volar. Es decir, que hay algo muy ancestral que está unido a eso. El concepto de ángel ya sabemos que tiene que ver como mensajero de Dios. Para los cristianos, realmente la formación de la idea de los ángeles fue hecha en el siglo V después de Cristo, cuando se hicieron las divisiones de ángeles y arcángeles, etc. Recuerden una cosa, los arcángeles, que son muy poderosos, son mostrados como guerreros. De ahí viene esa idea de agregarles armas, espadas y otras formas de lucha. Recordemos lo que habíamos dicho con respecto a algunos ángeles que eran como guardianes de Dios y eran de combate. Entonces, es por eso que son representados como guardianes, como defensores, pero como combatientes a favor de Dios. Esos son sobre todo los arcángeles. En la parte más antigua, vamos a ir desde atrás, los sumerios son los que muestran a estos seres alados. Y es de los sumerios un fantasma que te acompañaba y te protegía toda la vida a cada persona. Ahí está la raíz de lo que es el ángel de la guarda. Fue creado a partir de una idea sumeria que ya estaba totalmente explícita en lo que hasta el día de hoy es para nosotros el ángel de la guarda. Por el año 2000 a.C., cuando Sumer fue conquistada por los asirios, babilonios, acadios, esta iconografía pasó a las tribus semitas y también pasó a los egipcios, que ya estaba un poquito unida, es un poquito anterior la parte egipcia. Pero hay algo que cuando uno lee los textos sumerios ve que hay toda una historia detrás de estos seres alados y de estas imágenes, y en cambio en los egipcios aparece casi de la nada, por lo que uno intuye, no está probado, que también tiene un origen sumerio. Allí también entre los egipcios aparecen seres alados. Por ejemplo, Horus es un halcón entre los egipcios. Tot tiene cabeza de ibis. Isis es alada. Luego hay unos seres que se llaman los Ummanit. Estos eran los seres protectores de los egipcios. Es decir, eran los ángeles de la guarda para ellos. Desde allí, toda esta iconografía alada se va para el resto del mundo antiguo y europeo. El dios Mitra es realmente un ángel más que un dios. Zoroastro en el 700 a.C. tenía 6 ángeles mayores y 40 menores, y desde allí estaban los ángeles de la guarda para cada persona. En el judaísmo dicen que Salomón hablaba con las aves, y más o menos es recién como en el 450 a.C. que los ángeles se vuelven parte de la religión judía. Y no olvidemos que entre los griegos Hermes tenía alas en los pies y que Ícaro, recuerdan, quiso alcanzar el sol. Es decir, desde lo más antiguo viene la imagen que los ángeles son alados. Según la angeología, realmente algunos ángeles están descritos con mucho detalle. El arcángel Miguel cuenta con 2 representaciones en el mundo del arte. Por un lado, está investido con una armadura de estilo romano, sosteniendo una lanza o espada en contra del diablo o de un dragón. Por otro, también se le puede ver con una balanza, la cual lo ayudará a pesar las almas durante el juicio final. Por lo general, Gabriel es representado en forma humana y vestido de ropajes de lino. Raziel es representado con alas y vestiduras azules, así también con una aura dorada. Rafael se describe como un ángel de forma humana, con un pescado en una de sus manos y con atuendos de peregrino. Según la tradición judeocristiana, Uriel es uno de los 7 arcángeles, cuyo nombre significa fuego de Dios o Dios es mi luz. Debido a ello, es usual que se le represente rodeado de rayos de luz o de estrellas a su alrededor. En los tiempos modernos, con el nacimiento de la
nueva era, también ha nacido una nueva manifestación o una nueva representación angélica que los ha disminuido, que incluso gráficamente, artísticamente, los ha disminuido, los pintan en naipes, los pintan en estampas, los pintan en muros, los pintan además representados con el concepto moderno de la belleza. Les dan apariencia humana, los humanizan, los empequeñecen, les están tratando de quitar artísticamente, conceptualmente, espiritualmente. Es como un intento de quitarles lo sublime, de quitarles esa parte espiritual maravillosa, de restarlos, de disminuirlos. Eso es triste, porque son seres que representan la luminosidad del enorme universo, son seres que, según nos cuentan los libros sagrados, rigen planetas, rigen constelaciones, rigen grandes espacios universales. Y nosotros los estamos pintando en naipes. ¿No les parece un poco triste? Para finalizar, el imán Ahmad nos va a decir cómo el Islam protege la palabra de Dios de todas las cosas, de la superstición, de la política, de la ideología y de otras culturas tradicionales. La primera palabra en el Corán ha sido la palabra lee tú, de leer, el imperativo del verbo leer, porque la lectura es lo que no se puede liberar de la posibilidad de caernos, por ejemplo, en la superstición. La lectura es lo que no se puede liberar de ser esclavizados por la cultura regional. La lectura es lo que no se puede liberar de la posibilidad de ser versiones nuevas de nuestros ancestros. La lectura es lo que nos puede ayudar a acabar con la homogeneidad en el mundo y crear unas nuevas diferencias en el mundo que pueden enriquecer al mundo. Por eso hablo sobre la lectura, porque para que no se crea, por ejemplo, que el hablar sobre los ángeles, el hablar sobre los genios, el hablar sobre el mundo invisible, solamente creemos en eso porque nos ha llegado de fuentes fidedignas, confiables, pero no porque nos gusta dedicarnos a hablar todo el tiempo sobre el mundo invisible. Ahora tenemos que dedicarnos a construir al mundo visible en la manera que se identifique con el proyecto divino, con la intención divina. Y ahora sí me despido. Recuerden suscribirse al canal de Nativos Media para seguir viendo Historia de los Ángeles. La historia de los ángeles.